Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al Salón de Audiencias 29 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. En nombre de la Administración de Justicia de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, en cabeza del juez 39 administrativo del Circuito de Bogotá de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos. En la sala de audiencias se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, a quien ya se le ha reconocido personería jurídica para actuar. Igualmente la doctora Ivette Susana Ayala Rodríguez, con cédula 455633718, con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional, el mismo número, tarjeta 166748 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de la UJPP. Dentro de la estructura de la Ley 1437 de 2011, el artículo 180 ordena al inicio de la audiencia inicial o al comienzo de la audiencia inicial efectuar el saneamiento procesal. Es de anotar que el despacho no observa causal de nulidad o irregularidad procesal, pues la demanda fue presentada oportunamente, posteriormente admitida y notificada a cada uno de los al extremo pasivo, quien tuvo la oportunidad de contestar la demanda. Igualmente se hicieron los traslados de rigor y por supuesto por auto del 14 de marzo de 2019 se fijó fecha y hora para realizar la audiencia que hoy nos ocupa. Así las cosas, pues el despacho no observa ninguna irregularidad procesal, sin embargo le preguntaremos a los colegas para efectos de que manifiesten si hay algún vicio que pueda afectar el normal curso del proceso. Señor apoderado de la parte demandante. Muy buenos días, su señoría. Después de revisar la demanda y la contestación de la demanda y las actuaciones procesales que se han adelantado, no observo ningún vicio hasta este momento. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Doctora. Sin manifestaciones al respecto. Bien. Coincide el despacho con los colegas, por lo tanto autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia inicial. Sobre decisiones previas, excepciones previas, no hay alguna por resolver que haya sido propuesta por el extremo pasivo, ni tampoco alguna de aquellas que va a declararse de oficio. Por lo tanto, el despacho se abstendrá de pronunciarse sobre las mismas. Sobre la fijación del litigio, conforme a lo dispuesto por el Código General del Proceso, se invita a las partes para que respondan cierto o no cierto, que pueden acompañar una explicación de su afirmación, como también pueden simplemente ser escueta. Igualmente no se admiten las respuestas no me consta o me atengo a lo probado, porque precisamente el Código General del Proceso considera que eso es una conducta contraria a los deberes profesionales del apoderado y de los deberes de la parte de colaboración para con la Administración de Justicia. Así las cosas, tenemos en cuenta, primero, la UJPP, en cumplimiento de sus funciones mediante la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y para Fiscales de la Protección Social, inició una investigación por posible omisión o inexactitud en la presentación de autoliquidaciones y pagos al sistema de la protección social a cargo de la organización SAICO y ASIMPRO. Señor apoderado de la demandante. Cierto, su señoría. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. Segundo, dentro de la investigación adelantada por la UJPP, se profirió el requerimiento de información número 2014-620-2294-491 del 27 de mayo de 2014, notificado por correo certificado el día 10 de junio de 2014.
solicitando a la organización SAICO y ASIMPRO la documentación necesaria para determinar la correcta liquidación y pago de los aportes al sistema de la protección social correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría, y sí me gustaría, frente a este punto, manifestarle al despacho que en ese requerimiento de información la solicitud se realizó para evaluar todo lo que era el pago correcto, completo y oportuno de todos los subsistemas de la protección social: salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, riesgos laborales, caja de compensación, SENA e ICBF. Gracias, doctor. Doctora. Es cierto que fue solicitada la información y me gustaría adicionar o complementar que lo que se solicita es una información de carácter tributario y contable para adelantar unos cruces a nivel interno dentro de la unidad, a través de los cuales se identifican posibles hallazgos a los subsistemas del sistema de protección social y para fiscales. Tercero, el 20 de agosto de 2014, la organización SAICO ASIMPRO respondió oportunamente y de fondo el requerimiento de información mediante radicado 2014-514-24-53-67, cumpliendo lo establecido en la Ley 1151 de 2007, artículo 156 y demás normas concordantes. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto y complemento que adicionalmente de ese radicado fue enviada información complementaria con 4 radicados más que fueron relacionados en el escrito de contestación de la demanda. Cuarto, funcionario público Gonzalo Duarte, en calidad de profesional especializado de la Subdirección de Determinación de Obligaciones para Fiscales, sin competencia para ello, profirió ampliación al requerimiento de información denominada inconsistencias y o información faltante año 2013 del requerimiento de información número 2014-620-2294-491 del 27 de mayo de 2014. Señora apoderada de la parte demandante. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto que fue adelantada una solicitud de inconsistencias previo el cruce de información que se adelantó, y para eso fue enviada una comunicación por parte de ese funcionario. Quinto, el 30 de diciembre de 2014, la organización SAICO y ASIMPRO, en atención a la solicitud realizada por el funcionario sin competencia legal, da respuesta a la ampliación del requerimiento de información mediante radicado 2014-514-387-174-2. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Aquí queremos aclarar que eso va a ser uno de los puntos de debate jurídico, en el entendido que se está faltando a lo que es la primacía de la realidad, debido a que dentro de la información faltante, su señoría, se encuentra o se puede evidenciar unos errores de digitación que ocurrieron en un formato que para la época de los hechos era el formato que utilizaba la UGPP, que no contaba con los datos reales por un error de digitación. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, sin embargo, me gustaría aclarar que el funcionario Gonzalo Duarte sí tenía calidad de profesional especializado de la Subdirección de Determinación de Obligaciones y contaba con la competencia para solicitar la información de inconsistencia y aclaratoria que, aclaro, se requería para poder hacer la determinación oficial de la forma correcta. Sexto, el día 3 de marzo, mediante radicado 2015-514-050-5012, la organización SAICO ASIMPRO, por medio de la apoderada constituida, procede a interponer derecho de petición donde señala que se le debe reconocer personería jurídica en su calidad de apoderada, realiza un cambio de la dirección de notificación procesal y solicita que no se le notifique por correo electrónico.
situación que generó el deber de la entidad demandada de realizar la notificación directamente a la dirección procesal. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto. Séptimo, el 12 de marzo de 2015, por cambio de dirección de la apoderada, se presentó memorial indicando el mismo cambio y señalando la nueva dirección procesal. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, su señoría. El 25 de marzo de 2015, la UGPP, el doctor Mario Alberto Arena, subdirector de determinación de obligaciones parafiscales, mediante radicado 2015-620-117-0541, reconoció la nueva dirección procesal de la organización Saico Asimpro. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la demandada. Es cierto. Noveno, el 23 de junio de 2015 se profirió el requerimiento para declarar y o corregir número 467. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. Décimo, el día 25 de febrero de 2016 fue notificado en debida forma el requerimiento especial número 467-23 de junio de 2015. Yo quisiera que precisáramos si esa sí es la denominación correcta de esa pieza procesal. Miremos un segundito, un receso, y miramos el expediente. Que si la pieza procesal de requerimiento para declarar o corregir 467. Bien, entonces, digamos que, sí señor, gracias doctor. Décimo, ¿no? El día 25 de febrero de 2016 fue notificado en debida forma el requerimiento especial número 467-23 de junio de 2015. Señor apoderado de la demandante. Es cierto, su señoría. Sin embargo, queremos aclarar que en esa notificación también se reconoce por parte del director de Servicio Integrado de Atención al Ciudadano que había previamente realizado una indebida notificación de esta pieza procesal. Señora apoderada de la demandada. Es cierto que se adelantó la notificación el día 25 de febrero de 2016. Décimo primero, el 25 de mayo de 2016, la organización Saico Asimpro, con radicado 2061-500-516-49-652 y dentro de la oportunidad legal, respondió al requerimiento especial número 467 del 23 de junio de 2015. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. Décimo segundo, el 23 de octubre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales procede a expedir liquidación oficial mediante la cual señala que existe una deuda por el pago de aportes al sistema de protección social por valor de 5.779.400 pesos y una sanción de inexactitud de 3.105.000 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto. Décimo tercero, en la liquidación oficial número RDO 2016-00842 se generó una situación irregular consistente en la acumulación de expedientes y de los requerimientos para declarar y corregir número 467 del 23 de junio y número 1098 del 28 de octubre de 2015, lo cual transgrede el principio de unidad administrativa de los actos y el non bis in idem. Señor apoderado de la demandante. Cierto, su señoría. Señora apoderada de la demandada.
No es cierto. Me gustaría aclarar que no existió acumulación como tal de los requerimientos para declarar o corregir indicados, sino por el contrario, sí se expidieron 2 requerimientos para declarar o corregir dentro de la actuación administrativa llevada contra Organización Saico Asimpro. El segundo requerimiento es el número 1098 del 28 de octubre del 2015. Este fue específicamente contra el deber de presentar y pagar las autoliquidaciones al sistema de la protección social en pensiones, toda vez que se determinaron hallazgos de inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al sistema de la protección social. Este requerimiento para declarar o corregir fue notificado al aportante el 12 de enero del 2016 y frente a este existió pronunciamiento por parte de la organización Saico de Asimpro a través de la apoderada Sandra del Pilar Hernández Rivera. Por lo que la resolución 2016-00842 del 23 de septiembre es por omisión y pago de inexactitud de las autoliquidaciones y pago al sistema de protección social, pero frente a los subsistemas salud, pensión, subsidio familiar, ARN, SENA e ICBF. Hay una corrección que tengo que hacer de oficio, porque yo leí 23 de octubre y es 23 de septiembre. ¿Sí? Entonces, otra vez les vuelvo a preguntar si es 23 de septiembre de 2016. El hecho 12. 12, el hecho 12. Al hecho 12, espérate. No, sí, pero es que mira. El requerimiento, la liquidación oficial del 23 de septiembre. No, Oficial, la liquidación oficial es del 23 de septiembre y fue expedida 23 de septiembre y se inicia el trámite de notificación pues, recibido, ¿no? El 3 de octubre de 2016, bueno, eso ya lo miraremos. Pero entonces al acto que se refiere el hecho 12º es que el 23 de septiembre se profirió la liquidación oficial de revisión 2016-00842. Entonces, doctores, les pregunto para que por favor me ratifiquen. Gracias, su señoría. Efectivamente, es el 23 de septiembre del 2016 la expedición. Sin embargo, aclaramos que la expedición es un acto diferente al de notificación, que es uno de los temas que se está proponiendo. Gracias, su señoría. Doctora, por favor. La fecha de expedición corresponde al 23 de septiembre de 2016. Gracias, doctora. 13º, en la liquidación oficial RDO 2016-00842 se genera una situación irregular consistente en la acumulación. Bueno, vamos a reiterar ese hecho. Bueno, en la liquidación oficial número RDO 2016-0082 se genera una situación irregular consistente en la acumulación de expedientes y se acumulan los requerimientos para declarar y o corregir número 467 del 23 de junio de 2015 y número 1098 del 28 de octubre de 2015, lo cual transgrede los principios de unidad administrativa de los actos y el principio del nombre y sin ida. Entonces, doctor, le vuelvo a preguntar sobre ese hecho. Cierto, su señoría. Aclaramos que es la liquidación oficial RDO 2016-00842. Perfecto, su señoría, del 23 de septiembre. Y efectivamente consideramos, tal cual como lo dice el documento, que se puede apreciar allí, que existe una acumulación de expedientes y acumulación de los requerimientos leídos por el despacho. Señora apoderada de la UGPP. Reitero lo expuesto anteriormente en atención a que no es una acumulación, sino que es un solo proceso de determinación oficial con 2 requerimientos para declarar o corregir por subsistemas, que finaliza la expedición de una liquidación oficial. Gracias, doctora. 14º, el 29 de noviembre de 2016, la demandante mediante radicado 2016-500-540-39-102 impugnó en reconsideración la liquidación oficial de revisión. Señora apoderada de la demandante. Cierto, su señoría. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto. 15º, el 31 de octubre de 2017, la UGPP notificó a la organización Saico de Asimpro la resolución que resuelve el recurso de reconsideración número RDC 2017-00360
del 2 de octubre de 2017 por 5.725.000 pesos y sanción de inexactitud por 3.072.720 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Sin embargo, queremos aclarar que esta fue notificada el día 31 de octubre del 2017 mediante oficio número 2017-5005 33-859-42, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto. Es necesario, pues, estos son los hechos del litigio y pues obviamente se está discutiendo la legalidad de los actos administrativos acusados mediante los cuales se liquidó los aportes para fiscales al sistema de seguridad social durante los periodos establecidos en los hechos de la fijación del litigio, ¿cierto? Por las sumas anteriormente allí discriminadas. Entonces, obviamente, habrá que analizarse si hubo o no expedición de los actos administrativos acusados con infracción al debido proceso, teniendo en cuenta de una parte que en principio debe revisarse si la liquidación oficial de revisión fue o no notificada en el término que el legislador dispone, e igualmente si hubo o no acumulación de expedientes administrativos, igualmente si se expidió uno o más de un requerimiento de información o requerimiento dentro de la actuación administrativa previa a la expedición de la liquidación oficial de revisión, igualmente si los actos acusados fueron proferidos con desconocimiento del artículo 70 del decreto 806 del 98, que indica cómo deben realizarse los aportes al sistema de protección social durante las vacaciones, y finalmente si los actos están falsamente motivados al no tener en cuenta el hierro de digitación involuntario en el desprendible de nómina entregado al trabajador, desconociendo que el ingreso base de cotización ha de corresponder al ingreso real recibido por el empleado. Y finalmente, si hay o no falta de motivación porque no se tiene en cuenta un error de digitación en la identificación del empleado. Estos, digamos, son los principales aspectos. Sin embargo, ello no releva ni libera al despacho de pronunciarse sobre otros prolegómenos que se encuentren derivados de la fijación del litigio, de las pruebas recaudadas y de las alegaciones de conclusión. Respecto de la conciliación, por regla general no es permitido. Sin embargo, el artículo 100 de la ley 1943 de 1918 lo autoriza. Por lo tanto, le pregunto a la señora apoderada de la UGPP si hay alguna instrucción sobre conciliación. Frente al tema de beneficios tributarios, que es como viene la figura de la conciliación, debe ser solicitada por la parte demandante y debe retirar para el efecto la demanda. Bien, listo, no hay ánimo conciliatorio, pero yo siempre he dicho que si bien es el demandante que al principio la debe solicitar, la DIAN también. Obviamente, yo creo que uno puede como administración mirar qué le puede servir o no, pero bueno, en fin. Sí, claro, es un acto condición, pero nada impide que uno, por lo menos en este caso, como es conciliación judicial, la administración puede decir sí me interesa con tranquilidad y no está violando ningún canon ni ninguna situación de derecho, que tranquilamente le dice, la administración le puede decir, oiga, contribuyente, sabe que de pronto sí sería interesante que usted se acogiera a esa conciliación administrativa. Obvio, no le va a hacer la conciliación, por supuesto, pues obvio, de eso no se trata. Pero el contribuyente puede decirle, oiga, de pronto sí me interesa, ¿no? Usted no me había hecho caer en cuenta de eso que yo de pronto desconocía. Pero bueno, pues eso es posible. Como esto es un diálogo procesal, ya no, digámoslo, no estamos en el tema de allá contribuyente, administración en sede administrativa. Es distinto. Y
por eso a mí me dicen, pregúnteles a ver qué es lo que les pasa, qué es lo que quieren, para dónde van. Pues yo les pregunto, pero eso no significa más, doctora. Sí quería adicionar que es que se están enviando unas campañas masivas de invitación a la conciliación y a que se beneficien de la ley y los beneficios que trae. Sin embargo, si eso está haciendo a través como tal de la administración, no tenemos competencia de los abogados que estamos en defensa para hacer la invitación, sí están enviándose las invitaciones, sin embargo. Muy bien, doctora. Entonces damos por fracasado el trámite de conciliación. En cuanto a medidas cautelares, no hay por decretar alguna que esté pendiente. El despacho se abstendrá de su declaración. En cuanto al decreto de pruebas, se ordenarán las documentales aportadas con la demanda y la contestación de la demanda. En cuanto a la prueba pericial solicitada por la parte demandante, el despacho considera que si bien dentro de los problemas jurídicos, evidentemente hay algunos aspectos relativos y atinentes a cuantificación, pues también entiende que los registros a los que solicita la parte en principio no son excesivos o un número amplio, y de otra parte, como ustedes verán, también hay unos puntos de derecho que son los que al parecer pueden ocupar esencialmente la atención de esta audiencia. Por lo tanto, no vemos la necesidad absoluta del decreto de la prueba, por lo tanto será negada y le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. Doctor, por favor. Gracias, su señoría. Frente al auto de pruebas, su señoría, si bien es cierto se niega la prueba pericial, le rogamos a su señoría que previo a presentar recurso de apelación, por favor si se puede pronunciar sobre la solicitud de prueba de interrogatorio de parte al representante legal de la empresa, para tener conocimiento si esta va a ser... Listo. Gracias por el recordatorio, tal vez se nos precisó. A ver, doctor, hay una situación particular, y es que el Código General del Proceso da la impresión de que uno pudiera citar a su misma parte, ¿cierto? Y por eso nos están pidiendo, evidentemente, que decretemos la prueba. Sin embargo, hay un tema muy particular. Si yo cito a mi parte, es para hacerlo confesar. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo hago confesar? O en hechos que le benefician a la parte contraria o en hechos que le afectan a él mismo. Entonces, digámoslo bajo esa técnica, pues si la interpretación que se hiciera o que se hace corresponde a ese sentido, como evidentemente así lo es, pues terminaría el juzgador admitiendo la posibilidad de violarle el derecho de defensa a la misma parte, porque yo lo que lo llamo es a que confiese, y es gravísimo que yo llame a confesar, digámoslo, a la misma parte por cuenta de su mismo apoderado. Ya nos sucedió un tema en sección tercera. Ustedes saben que hay un canal en YouTube donde están las audiencias de este despacho. Yo al final de esta diligencia les digo cuál fue la audiencia que se hizo. El señor apoderado insistió en la prueba. Obviamente yo no la había decretado, la decretó mi predecesora. Yo no la hubiera decretado, por supuesto. Y ustedes se van a dar cuál fue la dinámica que me tocó usar. Pues me tocó sentar a la misma parte, hacerle las preguntas para que confesara en beneficio de su contraparte. Entonces, pues digámoslo que esa era la prueba que de pronto debería pedir, para este caso, la UGPP. Y a la UGPP, si se le sería aceptable, venga y siento al representante, venga y lo llamo y lo voy a hacer confesar. Y lo único que se podría oponer el señor apoderado de la parte demandante es aquellas preguntas que no cumplan la ritualidad propia del interrogatorio de parte.
sin que ni siquiera cuando sea pedido el mismo interrogatorio de parte por el mismo apoderado de la parte, ni siquiera le pueda hacer preguntas. Entonces, de pronto, doctor, no parece ser que no es la mejor opción y también negamos esa prueba. Entonces, ahora sí, doctor, lo escucho. Gracias, muy gentil. Gracias, su señoría. En atención a la negativa de los autos de pruebas, nos vamos a pronunciar frente a lo que es la prueba pericial. Frente a la prueba pericial, su señoría, consideramos que la misma sí es pertinente, sí se presenta de conformidad con los requisitos que solicita el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo y el Código General del Proceso, a tal punto, su señoría, que se realiza toda una revisión adecuada de aspectos contables que deben de lograr identificar cuál es el ingreso base de cotización adecuado de conformidad con la hoja de trabajo. Como se puede evidenciar de la pieza procesal de la demanda, se ha manifestado que se requiere un contador porque es algo técnico y no es un asunto de derecho. Adicionalmente, su señoría, se detalla sobre qué aspectos debe de realizarse el respectivo peritaje. Ahora bien, su señoría, si bien es cierto, compartimos en gran parte lo relacionado con el argumento que presenta el señor juez frente al interrogatorio de parte, no es menos cierto que la Corte Suprema de Justicia en procesos laborales relacionados con pagos a trabajadores de aspectos tanto salariales como de aspectos en el pago de aportes al sistema pensional y al sistema de salud y al sistema de riesgos laborales, ha aceptado el interrogatorio de parte que se le puede realizar al representante legal de la persona jurídica. Motivo. Y sobre todo en una analogía a este caso. En este caso estamos frente a unos errores que se cometieron por parte de trabajadores de la persona jurídica al momento de enviar unos formatos en Excel que solicita la UGPP. Si bien es cierto, se aportan los documentos, como son los desprendibles de nómina, las cédulas y las cartas que solicitan el cambio de cédula a las administradoras, no es menos cierto, su señoría, que qué mejor confesión, como usted lo ha manifestado, que lo que allí se cometió fue un error, porque el error implica la ausencia de la intención, o como muy bien lo manifiesta el derecho penal, del dolo de querer engañar a la administración. Sí, se cometió un error, es lo que estamos señalando, pero los solo documentos por sí solos no bastarán para probar desde nuestra óptica el error. Por ende, sí solicitamos el interrogatorio bajo ese entendido, de que él debe confesar y debe aceptar que se comete un error. Es por esto que consideramos que esa prueba, bajo esa visión que también la ha tenido ya la Corte Suprema de Justicia, no conozco ninguna del Consejo de Estado, para ser honesto, en asuntos laborales, sí han aceptado que haya un interrogatorio de parte frente al representante legal de personas jurídicas. Bajo esos dos escenarios, su señoría, nos pronunciamos. Adicionalmente, su señoría, nosotros habíamos solicitado que la UGPP entregara la totalidad del expediente, incluyendo la hoja de trabajo. Su señoría da por aportadas todas las pruebas documentales, pero dentro del CD que aporta la UGPP no está la hoja de trabajo. Lo que se encuentra es la macro que ya resuelve la hoja de trabajo, es decir, el resultado final. ¿Por qué consideramos que en esta etapa sí es importantísima? Porque, su señoría, se discuten dos aspectos que tienen que ver con formulación. Uno tiene que ver con las vacaciones y la forma como se liquidaron. Y hoy en día ya no es un secreto para nadie que en el año 2015
la UGPP no estaba aplicando la fórmula que estaba conceptualizando su propio departamento jurídico por un error en la hoja de trabajo. Eso ya no es un secreto. Al contrario, ellos estaban tomando los 30 días del mes y estaban tomando el IBC de conformidad con la planilla integral de liquidación de aportes del mes inmediatamente anterior, cuando la conceptualización correcta, ya depurada, es que solamente se debe aplicar sobre los días de vacaciones. Entonces, para que también su señoría, por favor, ruégole nosotros, solicite allí a la UGPP la hoja de trabajo debido a que esta no se encuentra aportada. Gracias, su señoría. Del recurso de reposición se le corre traslado a la parte, a la UGPP. Me pronuncio inicialmente en el orden en que fueron pedidas las pruebas respecto a la hoja de cálculo en Excel, o que denominan hoja de trabajo en la subdirección de determinación de obligaciones. Me opongo al decreto y práctica de esta prueba. Considero que es completamente innecesaria e inconducente. Dentro del CD de antecedentes que fue entregado por parte en la contestación de la demanda, se entregó un archivo denominado SQL que soporta tanto requerimiento para declarar o corregir como liquidación oficial y recurso de reconsideración. Ese SQL se exporta casualmente de la herramienta que se utiliza en la unidad denominada... Perdón, doctora, creo que es del recurso de apelación. Yo no entendí por qué le corro traslado al recurso de reposición. Es de apelación, claro, el doctor está apelando. Sí. Corrijo, el error es mío. Continúo, qué pena. Bueno, me perdí. En efecto, a lo que refiere la parte demandante frente al tema de la hoja de cálculo en Excel, hoja de trabajo, es una hoja que contiene unas formulaciones y es utilizada como herramienta de trabajo interna para determinar el SQL que hace parte integral de los actos demandados. El lenguaje declarativo, mejor dicho, la hoja de trabajo como tal, nunca ha sido suministrada porque en sí se anexa a través del llamado SQL, que como fue entregado en el CD anexo a la contestación de la demanda. Por lo tanto, acceder a la petición respecto a la entrega de este documento realmente es inconducente, lo cual se puede validar de igual forma en el SQL, que hace parte integral de los actos demandados. Segunda prueba que solicita y que fue negada, me refiero a la del dictamen pericial. Si bien aclara ahorita la parte demandante de qué profesional se requiere el dictamen, dentro del escrito de contestación de la demanda, nosotros no identificamos de qué tipo de profesional se requería se realizara el experticio, ni cuáles eran los puntos objetos de ese dictamen. Entendimos como tal que es una contradicción, o lo que se busca verificar son puntos de derecho sobre los cuales versa el litigio, y que por lo tanto básicamente era solicitar un dictamen para corroborar diferencias conceptuales sobre las normas como son aplicadas para la liquidación de aportes por parte de mi representada frente a lo que entiende el demandante respecto a las mismas normas. Por lo tanto, para la UGPP no es procedente el decreto y práctica de esa prueba. Finalmente, frente al interrogatorio de parte, compartimos la posición expuesta por el señor juez relacionada a que es a buscar una confesión dada por la misma representante legal de la demandante, y que es innecesaria, inconducente e impertinente la práctica de esa prueba cuando se versan con documentos que decía la parte demandante que van orientados a probar lo mismo, que fueron los presuntos errores en los que incurrieron en el momento de diligenciar los formatos suministrados por la UGPP para adelantar el cruce correspondiente de la información. Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con que sea decretada dicha práctica. Gracias, doctora. Antes de pronunciarme sobre la concesión del recurso de apelación, dos acotaciones, con lo cual no quiero revivir el término para interponer recursos ni adicionar la argumentación. Pues hubiera sido más práctico pedir un testimonio del representante, por un lado, y por el otro lado, con el respeto que me merece la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues yo recordaba algo que me ha llamado la atención muchísimo, que avaló que aun cuando el juez hubiera dado el sentido del fallo en audiencia, lo podía cambiar en la sentencia. Entonces a mí esas cosas me llaman mucho la atención y a veces como que de pronto no me identifico tanto con la Honorable Corte, porque yo creo que si yo les dicto a ustedes el sentido del fallo acá, yo ya no lo puedo cambiar, porque ya la Administración de Justicia se pronunció. Prefiero entonces decirles, no tengo los elementos de juicio para pronunciarme en audiencia
sobre el sentido del fallo porque hay una dificultad jurídica o técnica o la que fuere. Entonces, simplemente esas acotaciones pues, que no van al margen. Bien, entonces, sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado judicial de la parte demandante contra el auto de pruebas, en lo que entiendo que es parcial, por supuesto, en lo que negó, por supuesto, las pruebas que no han sido decretadas, se concede ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, en el efecto devolutivo. Así las cosas, los puntos que nos quedan por resolver son de derecho. Por supuesto, incorporamos la prueba documental al expediente para los efectos del Código General del Proceso y la tacha de falsedad si a ello hubiere lugar, y pues resta por concederles el término de 20 minutos para alegaciones de conclusión a cada uno de los sujetos procesales. Doctor, por favor. Gracias, su señoría. Primero iniciamos por ratificarnos en cada uno de los puntos presentados en el escrito de demanda, sobre todo en lo que tiene que ver con el ataque de los cargos a los actos administrativos expedidos. De igual manera, su señoría, queremos resaltar varios aspectos. El primero, su señoría, consideramos que sí existe una nulidad clara en este proceso. ¿Por qué motivo? Porque estos actos administrativos fueron expedidos no solo con vicios de procedimiento, sino también que fueron expedidos de forma extemporánea, y no solo la expedición, su señoría, sino también lo que tiene que ver con la notificación. En ese orden de ideas, frente a los aspectos procesales, su señoría, la norma es clara. La ley 1607 del 2012, en el artículo 178, nos ha aclarado el procedimiento de la OGPP. Y ha pasado algo muy curioso en esta audiencia, que llama mucho, o que debe llamar la atención totalmente de el juzgador. Y es que la parte ha reconocido que estábamos ante un solo expediente. Así lo manifestó al momento de contestar si eran ciertos o no ciertos los hechos. Es decir, su señoría, que si estamos ante un solo expediente, ¿cómo es posible que, si el requerimiento de información es solo uno, la administración, de forma impresionante, violando el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el principio de legalidad, expide dos requerimientos para declarar o corregir que versan sobre asuntos totalmente diferentes, lo cual confirma la falta de unidad dentro del proceso? Y sí nos debe llevar a un principio, o a la violación del principio del non bis in idem, porque en el primero, cuando expide el primer requerimiento, da la total certeza que no existía deuda por pensiones, pero al expedir el segundo requerimiento, lo que da a entender es que no existe deuda entonces por los demás subsistemas. Curiosamente, al revisar el artículo, la norma señala: se expide un requerimiento de información, después debe seguir un requerimiento para declarar o corregir, y después debe seguir una liquidación oficial. Aquí lo que ocurrió fue que expidieron un requerimiento de información, después expidieron un requerimiento para declarar o corregir, que notificaron mal, volvieron a notificar, y después vuelven y expiden otro requerimiento para declarar o corregir. Y curiosamente, después sacan un auto diciendo que unificaron todo en la liquidación oficial. Su señoría, creo que ahí es clarísima la violación a la norma y a los derechos del administrado. Ahora bien, frente a lo que tiene que ver con los términos extemporáneos, su señoría, aquí tendríamos que hacer una línea del tiempo. Esta línea del tiempo, su señoría, tiene que versar no solo sobre el momento de expedición. Partimos de la buena fe de los funcionarios públicos, pero una fecha de expedición se puede colocar en cualquier acto. Lo que no se puede dejar de lado
es la notificación de los actos. Siendo así, su señoría, lo que tiene que ver con la liquidación oficial, esta fue notificada el 29 de septiembre del 2016. Y sí está la prueba, su señoría, está la guía de notificación. Esta es la guía número RN 64505-6624-CO que expide 472. Es decir, su señoría, 6 meses y 3 semanas después de la fecha en que se le dio respuesta al segundo requerimiento para declarar y o corregir, y al primero. De esta forma, su señoría, claro que se está vulnerando el debido proceso, porque la entidad tiene 6 meses para expedirlo y notificarlo. De esto ya tenemos varios fallos en la rama administrativa, en la jurisdicción administrativa. Planteamos 3 cuestionamientos en estos alegatos. El primero, esa demora injustificada de la UGPP, según ya lo ha manifestado el Consejo de Estado en concepto sala de consulta C00210 del año 2017, ha manifestado que se pierde los principios de eficacia y celeridad a los cuales las autoridades sí están llamados, porque eso es lo que nos genera una seguridad jurídica. Ellos no pueden estar libres, no pueden considerar que si expiden el acto y lo notifican 4 semanas después, sin explicar esa demora, debido a que los actos son expedidos en Bogotá y se notifican en la ciudad de Bogotá, sí generan esa violación al debido proceso. El siguiente cuestionamiento que debe resolverse el despacho es: ¿cuál es el término entonces para proferir y notificar la liquidación oficial? Y la norma lo trae, nos vamos a basar en el principio de legalidad. Pero adicionalmente, su señoría, hay unas sentencias ya expedidas. Son sentencias del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en procesos exactamente iguales a este, y contra la misma entidad, su señoría. Las sentencias son expediente número 250002337 000-2016-0-216-000 del 14 de abril del 2019, es decir, de este mismo mes. Y las partes son Talento Comercial versus UGPP. Segunda sentencia, su señoría, expediente 250002337 000-2015 192300 del 28 de febrero del 2019, partes con equipos versus UGPP, donde se ha reconocido, su señoría, que el término de liquidación, si no se cumple, debe considerarse nula la etapa procesal. Llamamos la atención de su señoría a revisar esas guías y compararlas con las fechas de respuesta. Por último, su señoría, queremos manifestar frente a este punto que los actos demandados y de los que se desprende la nulidad deben ser declarados nulos. Y aquí citamos lo siguiente. Sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, consejero ponente, doctor Milton Chávez García, expediente 76001-2333-000-2014, 00-1259-01, sentencia del 19 de octubre del 2017, que señala: al respecto es necesario precisar que aunque el ACO indicó que era improcedente declarar en sede judicial la configuración del silencio administrativo positivo, lo cierto es que las pretensiones de la demandada ni los fundamentos jurídicos de la misma estaban dirigidos en ese sentido, pues es claro que se pretende la nulidad de los actos demandados de la pérdida de competencia
producto de la notificación extemporánea. Y resaltamos esa parte. Es la notificación extemporánea lo que debe generar la nulidad. Y aclaramos al despacho, no nos estamos yendo por el silencio administrativo positivo. Un punto adicional aquí que tiene que ver con la extemporaneidad de la notificación de los actos, su señoría. Y es que, sin lugar a dudas, estamos frente a la firmeza de las declaraciones de la planilla integrada de liquidación de aportes. Posición ya confirmada no en 1 ni en 2 fallos, sino en 17 fallos durante el año 2018 y 6 del año 2019. Debido a que para proferir el requerimiento para declarar o corregir, que es igual al requerimiento especial, tenían 2 años, no 5. La liquidación oficial es la que se le debe aplicar el término de 5 años, pero el requerimiento de declarar y o corregir lo expidieron en el año 2015 y fue notificado de forma, abro y cierro comillas, correcta en el año 2016. Es decir, 3 años después de los periodos que están siendo fiscalizados. Entonces, también consideramos que allí está esa vulneración frente a esos términos. Por último, su señoría, frente a ese punto, la UGPP sí perdió la facultad fiscalizadora al incurrir en la figura de preclusión administrativa. Esto tiene como fundamento y precedente jurídico una sentencia del Consejo de Estado. Magistrada ponente, o consejera ponente, perdón, la doctora Lucy Janet Bermúdez, sentencia del 20 de octubre del año 2016, radicado 2016-00444. Bajo esta última figura, implica que al momento de dejar pasar el lapso del tiempo y no pronunciarse, debemos aplicar la figura de la preclusión. Ahora bien, su señoría, nos pronunciaremos frente a los cargos sustanciales. Frente a lo relacionado con vacaciones, dentro de la demanda se coloca el concepto expedido por la propia UGPP. Adicionalmente, frente a las vacaciones, es claro que no se aplica de forma correcta el principio de legalidad. Frente a lo relacionado con el artículo 70 del decreto 806 de 1998. Lo anterior, debido a que aquí no solo estamos discutiendo o no vamos a discutir si es o no la norma aplicable. Lo que estamos discutiendo es si la aplicaron de forma correcta. Consideramos que no. Consideramos que la UGPP, y peor aún, la UGPP sabe que tiene su error. Al momento de generar la hoja de trabajo que va a originar el SQL, es claro que toman todo el ingreso base de cotización del mes anterior y no solo por los días que deberían tomar. Eso, su señoría, va a generar una variación en el pago de aportes. Dentro de la demanda, su señoría, se exponen cada uno de los casos en los que se origina. Está el registro trabajador por trabajador, en el mes que ocurrió, la novedad de vacaciones. Esto debe, y rogamos al despacho que lo analice, porque de lo contrario no podríamos tener certeza de la misión principal de la UGPP en esta etapa de determinación de obligaciones, y es validar el IBC. Ahora bien, su señoría, pretende la UGPP generar deudas basados en un error de digitación de cédula. Allí se aportaron las cédulas correctas de los trabajadores, no solo en esta instancia judicial, sino desde la vía administrativa. Sin embargo, la UGPP insiste en que debe volver a pagarse. Ocurre algo muy curioso. Dentro del esquema de pago de aportes que estableció el Estado desde el año 2006 y que se empezó a aplicar en el año 2007 por medio del pago a través del medio electrónico de la planilla integrada de liquidación de aportes, resulta que el legislador en su amplia sabiduría ni las entidades administrativas
han consagrado una planilla para modificar la cédula de los trabajadores o de los aportantes. Eso es increíble. Usted podrá revisar todas las resoluciones o en su defecto revisar la resolución 2388 que las compiló todas. Y al pasar por las 23 planillas integradas de liquidación de aportes, no encuentra una sola que le permita a una persona jurídica empleador realizar un cambio de cédula cuando ha cometido ese error. El procedimiento que se ha establecido para esto es presentar cartas a la respectiva administradora, ya sea del fondo de pensiones, de la EPS, de las ARLs, de las cajas de compensación, donde se le manifieste el yerro cometido. Porque esos dineros, doctor, aunque parezca increíble, quedan en unas cuentas que se llaman cuentas por conciliar dentro de las administradoras y para el sistema de salud dentro del FOSIGA. Por ende, la única manera de realizar la corrección es por medio de una comunicación. Es decir, su señoría, aquí y frente a ese punto, estaríamos directamente ante una imposibilidad de efectuar lo solicitado por la UGPP, y es realizar doble pago por un mismo trabajador en un mismo periodo. Por último, su señoría, sí es cierto, la empresa cometió un error al digitar unos salarios, pero eso no implica que ese error deba generar un detrimento patrimonial para el empleador, ni mucho menos un enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado. Al contrario, su señoría, la ley 100 del 93 y demás normas que la han modificado o le han adicionado temas fueron supremamente claras, desde el artículo 204, por ejemplo, para el sistema de salud, o el artículo 15 para el sistema de pensiones, de cuál es el ingreso base de cotización y cómo se calcula. Y esto se calcula con el ingreso percibido por el trabajador, establecido por los componentes salariales, y para este año, aplicando el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, los pagos no constitutivos de salario que superen el límite del 40%. Siendo así, su señoría, un yerro en una digitación de un formato de la UGPP no es el argumento ni la prueba adecuada para establecer una deuda al sistema. El argumento, y mejor aún, la prueba sobre la que se debe basar ese argumento, deben ser los desprendibles de nómina. Y estos desprendibles de nómina son clarísimos al señalar cuál fue el ingreso del trabajador, y difiere absolutamente de ese yerro de digitación. Siendo así, su señoría, rogamos al despacho que prospere nuestras pretensiones, que se declare la nulidad absoluta de los actos por lo ya aquí explicado y lo resaltado en esta etapa, como así debe ocurrir en los alegatos. Lo anterior fundamentado en el material probatorio aportado. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Quisiera que me precisara término de fechas entre expedición del requerimiento, notificación del requerimiento, especialmente, más bien la respuesta al requerimiento y la notificación de la liquidación oficial de revisión. Quiero que, por favor, precisemos un poquito cuándo fueron respondidos los requerimientos especiales, digámoslo así, de alguna manera, para denominarlos, y cuándo fueron notificados, cuándo fue notificada la liquidación oficial de revisión. Doctor, por favor. Claro, su señoría. De conformidad con lo solicitado por el despacho en esta etapa, manifestamos que la respuesta al requerimiento para declarar o corregir 1098 del 2 de marzo del 2016, con radicado 2016-5005-063-6082, fue radicado el 2 de marzo del 2016. Esto, su señoría, se puede observar por el despacho en la prueba documental aportada. En la esquina superior derecha del documento se encuentra
la respectiva Miremos el segundo. certificación. Claro, su señor. Frente a la notificación de la liquidación oficial, que es lo que el despacho nos está solicitando. Esta se notifica el 29 de septiembre del 2016. Esto usted lo podrá verificar con la guía número RN 64505-6624CO de 472. Y resaltamos nuevamente, 6 meses y 3 semanas después, es decir, 205 días, lo cual desde nuestra óptica, siendo uno de los puntos, consideramos debería generar la nulidad. Hay otro requerimiento, ¿no? Miremos el otro requerimiento, doctor. Repasemos el punto, por favor. Tenemos el requerimiento para declarar o corregir al sistema de pensiones, que fue notificado el 12 de enero, es decir, anterior del año 2016. Ese fue mal notificado. ¿Ese es el que usted está solicitando o está solicitando otro? Sí, hay dos. Sí. El 1098. Requerimiento, doctor. El otro es el 467, ok. Ese, ya, está preguntando el posterior. Ese es el del 25 de mayo del 2015. Que esa fue la... perdóneme. El 467 enviado mal mediante memorial y notificado bien el 25 de febrero del 2016. Ese es de 25 de mayo de 2015. No, 25 de febrero del 2016. Guía número... No, ese, digámoslo, el requerimiento, la fecha del requerimiento, doctor. Por eso, el REDIC PF 467. Ese fue notificado bien el 25 de febrero del 2016, guía YG 1191-055-75-CO. No, sí, lo que le pregunto es la fecha de expedición de ese requerimiento. 23 de junio del 2015. Ese tiene una indebida notificación. 23 del 2015, gracias. Notificado correctamente. El 25 de febrero del 2016. Listo, doctor. No, eran esas precisiones que de pronto necesitábamos. Doctora, por favor. Solicito, señor juez, se denieguen las pretensiones invocadas por el demandante en atención a que los actos demandados, esto es liquidación oficial RDO 2016-00842 de 23 de septiembre de 2016 y la resolución RDC 2017-00360 de 2 de octubre de 2017, están investidos de legalidad y expedidos de incumplimiento de las facultades y competencias de ley con las que cuenta mi representada. Frente a los cargos procesales, se reitera que dentro de la actuación administrativa adelantada contra la parte demandante, sí fueron proferidos 2 requerimientos para declarar o corregir, lo cual tiene fundamento legal en lo establecido en el artículo 180 de la Ley 1607 del 2012, ley especial que regula el proceso que adelanta mi representada. La liquidación oficial demandada fue expedida dentro del término de 6 meses que tenía la unidad para hacerlo. Como lo señala el artículo 180, dice, previo a la expedición de la liquidación oficial, la resolución sanción, se enviará un requerimiento para corregir, los cuales deberán ser respondidos por el aportante en los 3 meses siguientes a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el requerimiento o en el periodo de cargos, procederá a expedir la respectiva liquidación oficial o la resolución sanción dentro de los 6 meses siguientes si hay mérito para ello. Dicho término fue cumplido, por lo que solicito se denieguen las pretensiones hechas por el demandante. De igual forma, me pronuncio frente a la vulneración del debido proceso, derecho de defensa y contradicción que reiteró el demandante en sus alegatos, indicando que frente a cada uno de estos requerimientos debidamente notificados, se le otorgó la oportunidad de los 3 meses siguientes a la notificación para que se ejerciera el derecho de defensa y contradicción, se aportaran las pruebas que a bien tuviera lugar y se indicaran los argumentos o en posición en contra que tuvieran frente a la determinación propuesta en estos actos administrativos. En ambos casos fueron utilizados los 3 meses por parte de la parte demandante, por lo cual es garantía de que ejerció su derecho de defensa y contradicción dentro de la actuación adelantada por mi
mi representada. De igual forma quería mencionar que la expedición de la liquidación oficial, dentro de la cual se atendieron las propuestas de requerimiento para declarar o corregir hechas, se hizo dentro del término otorgado por la ley de los 6 meses. Expedición de la liquidación oficial fue el día 23 de septiembre de 2016, como ya quedó claro en el plenario. Por último, queríamos reiterar frente al tema de los cargos propuestos como sustanciales, no como procesales dentro de la demanda, las observaciones hechas frente a la novedad de vacaciones y frente a los errores en los que presuntamente informa la parte demandante incurrió, nos atenemos a lo expuesto dentro de los ejemplos en los cuales se determina cómo el cálculo del IBC fue correcto y se adelantó una dinámica que corresponde a la aplicación del artículo 70 del decreto 806 de 1998. Adelantada también las validaciones en pilas, se observó que los reportes de la novedad de vacaciones se hicieron con los valores tal cual tomados para adelantar el SQL que soporta el acto administrativo demandado. Y frente a los aportes correctos, sin embargo con los errores que indica que fueron hechos dentro de del reporte de la información que fue entregado a mi representada para adelantar el proceso administrativo, se observa que los mismos no fueron competencia de la unidad como tal. El ajuste de estos debe de haberse probado, solamente se prueban cartas enviadas a las respectivas administradoras. Sin embargo, no se adelantaron la corrección de dichos errores, por lo que nosotros en este momento es aprobarse que en efecto hayan ocurrido los mismos. Reitero que los actos me ratifico en todas las argumentaciones presentadas en el escrito de contestación, y respecto a estos actos solicito que sea declarado que se nieguen las pretensiones del demandante, ya que esta liquidación oficial y la resolución están investidas de legalidad y no hay un quiebre de la presunción con la cual fueron expedidos. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a hacer un pequeño receso aquí para hacer una cuentica que nos está haciendo falta. ¿Listo? Pues vamos a hacer un pequeño receso. Bien, doctores, muchas gracias por su tiempo. Estábamos analizando unos temas acá. Y entremos por el asunto fundamentalmente del artículo 29 constitucional del debido proceso. Es un dique, es una garantía fundamental de aplicación inmediata, mediante la cual lo que se busca es que el ejercicio del poder público y su relacionamiento con el administrado sea bajo unos canales, unos conductos, unas oportunidades precisas, con el fin de establecer cómo las partes van a actuar dinámicamente en un diálogo procesal, si de alguna manera ese término me es permitido. Entonces, cuando la administración o inclusive el administrado se aleja de esos derroteros, pues empieza a poner en tela de juicio de una u otra manera. ¿Qué se pone en tela de juicio? Lo que se pone en tela de juicio es la actuación. Y cuando se viola el derecho de defensa, pues evidentemente eso tiene que tener unas consecuencias jurídicas. Evidentemente el poder del Estado para afectar la declaración privada del contribuyente, aún en materia de aportes a la seguridad social, pues evidentemente es limitado en el tiempo, es limitado en la forma, es limitado en los fines. ¿Por qué? Porque bajo el principio de presunción de buena fe del artículo 83 y del principio de veracidad de las declaraciones tributarias, creo que el artículo 746 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión de las mismas normas que regulan la sustancia y la forma de la UGPP en cuanto a sus competencias, procedimientos, fines, pues evidentemente lo que se exige es que ese poder no sea indefinido en el tiempo. Es claro que el Estatuto Tributario, el libro quinto,
aplica en materia de procedimiento aplicable por la UGPP. ¿Y por qué esa situación? Porque hay una remisión legislativa, pero también porque hay una situación práctica, es que las contribuciones para fiscales no dejan de ser tributos. ¿Y cuál ha sido el estatuto más probado, por lo menos a nivel nacional, en materia de tributos? Pues el estatuto tributario, así de sencillo. Entonces, pues el legislador no necesita inventarse una cantidad de estatutos y de formas, gracias doctor, para efectos de llevar a cabo los procedimientos administrativos. Ustedes excusarán que coma, pero a mí se me baja el azúcar y tengo 4 audiencias más, todas con sentencia, espero yo. Entonces, digamos lo que desde ese punto de vista, el artículo 180 de la ley 1607 de 2012 habla de que previo a la expedición de la liquidación o la resolución sanción, en este caso de la liquidación oficial, la UGPP enviará un requerimiento para declarar o corregir o un pliego de cargos, los cuales deben ser respondidos en 3 meses a partir de su notificación. Pues como se dice coloquialmente, uno es uno, único, exclusivo, excluyente, privativo, e imposibilita en principio que se expida más de uno, es decir, es solo uno, únicamente uno y no más que uno. Y eso es una unidad indivisible teóricamente, como acto y como actuación. Ello no impide a la administración fundamentalmente ampliar el requerimiento. ¿Por qué? Porque precisamente el estatuto tributario así lo admite. Sin embargo, la ampliación del requerimiento no es un nuevo requerimiento, ni es un requerimiento por fuera de lo ya obrado, sino que es un requerimiento que es un complemento de las bases y de los hechos, aunque sí puede incluir un nuevo hecho. Nosotros lo que encontramos fundamentalmente es 2 requerimientos, y al encontrar 2 requerimientos, pues lo que uno observa es que evidentemente pues se vulneró el artículo 180 de la ley 1437, perdón, de la ley 180 del 1607 de 2012. Entonces la administración, en lugar de ampliar el requerimiento, lo que hizo fue proferir uno nuevo. Tan así fue que profirió uno nuevo que no tiene relación de referencia un requerimiento frente al otro, porque lo que la administración ha debido decir: amplíase el requerimiento número tal, de fecha tal, y por lo tanto se considera como hecho nuevo tal circunstancia y nos apoyamos en tales elementos de juicio y tal norma para hacerlo. Pero cuando la administración profiere 2 requerimientos por los mismos periodos fiscales, aparentemente por los mismos periodos, porque resulta que en uno de esos requerimientos, en el primero que notificó tardíamente, se refiere a todos los meses del año 2013, fundamentalmente, y para todos los subsistemas, o mejor dicho, para el sistema de seguridad social. Y en el segundo requerimiento excluye unos meses y hace especificidad sobre uno de los subsistemas de seguridad social, cuando en el primer requerimiento ya estaban incluidos todos. De manera de que hay una clara violación al debido proceso. La administración excedió el ejercicio de sus facultades y esa es una violación de carácter supraconstitucional que evidentemente afecta el derecho de defensa, afecta el debido proceso, y es más, en estas circunstancias la administración no ha podido, no ha debido proferir un segundo requerimiento especial o un requerimiento para corregir o declarar. Ello afecta fundamentalmente
esa garantía del debido proceso, y si bien los actos administrativos, el requerimiento especial no es un acto, el requerimiento para corregir o declarar no es un acto definitivo, sino es un acto de trámite, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucedió? Que la administración, al proferir dos actos administrativos de requerimiento y al violar el derecho de defensa, pues evidentemente tiene que llevar bajo el principio de responsabilidad las consecuencias de la nulidad de los actos administrativos de carácter supralegal. El despacho analizará con mayor cuidado el tema referente a si hay una extemporaneidad en la notificación, porque ese elemento nos lo reservamos para determinar si existe o no una notificación extemporánea, fundamentalmente del tema. Es decir, me refiero, antes que el requerimiento, me refiero a la liquidación oficial de revisión, porque aparentemente, y no quiero concluirlo todavía, parece que las fechas parece que tuvieran un margen admisible, entonces prefiero reservarme, pero el sentido del fallo es declarar la nulidad por esta nulidad de carácter, por una violación ostensible al debido proceso, de carácter supraconstitucional, porque no le es permitido a la administración proferir para un mismo periodo, por los mismos conceptos, dos requerimientos. Es más, el primer requerimiento lo notificó luego de la expedición del segundo. Vino a notificar el del año 2015 en el 2016 y el del 2016 lo notificó efectivamente en el año 2016. De manera de que no hay siquiera posibilidad de que se diga de que es una ampliación al requerimiento. Notificó primero el del 2016, que se suponía que era posiblemente una ampliación del 2015. Entonces, en esas condiciones, pues lo que propuso la administración fue la realización de un procedimiento de un acto de imposible práctica jurídica. Excedió materialmente las potestades que tenía la OJPP para modificar, para afectar la firmeza de la declaración, de las declaraciones del contribuyente por los periodos que estaban en discusión. Obviamente haremos otros análisis, como ustedes comprenderán, en la sentencia. Obviamente definiremos con la totalidad del otro punto, que es la eventual notificación de la liquidación oficial de revisión. No me quiero apresurar en el tema. Y pues sobre condena en costas también miraremos, porque pues no hay un criterio de carácter objetivo, subjetivo como antes, sino objetivo, y pues ya en la sentencia que así lo manifieste, pues se liquidarán o se dejarán las bases para su liquidación. A la señora apoderada, muchas gracias, y unos minutos más para redactar el acta. Muy amables. Gracias, su señoría.